En el ático más exclusivo del Hotel Palace, en el corazón de Madrid, el aire olía a poder y a secretos bien guardados. Elena, invisible con su uniforme impecable, empujó la puerta de la suite principal, creyéndola vacía. Su única misión era dejarlo todo perfecto para el huésped anónimo. El vapor del baño de mármol de Carrara la recibió como un velo, y a través de él vio una silueta. No era un fantasma, sino un hombre. Arturo Serrano, el rey silencioso de Lampa madrileña, estaba de pie, recién salido de la ducha. Su cuerpo, un mapa de cicatrices antiguas y nuevas, no llevaba nada. El mundo se detuvo. El grito de Elena murió en su garganta, reemplazado por un frío paralizante. Sus ojos, llenos de un pánico puro, se encontraron con la mirada calculadora y vacía de él. En ese instante, él no vio a una intrusa, sino algo que creía extinto, una honestidad tan frágil que dolía. Pero lo que sucedió en ese silencio suspendido cambiaría sus destinos para siempre, y si te quedas hasta el final, entenderás la verdadera naturaleza del poder y la redención. Suscríbete ahora a nuestro canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo para no perderte ni un solo detalle de esta intensa historia. Ella era Elena García, una joven de 28 años que se movía por la vida como una sombra para no ser vista. Su trabajo como camarera de piso en uno de los hoteles más lujosos de la capital era su refugio y su jaula. Cada día pulía la vida de otros, alisando las sábanas de camas donde se tomaban decisiones que movían el país, mientras la suya permanecía estancada. Cargaba con la deuda de un error que no fue suyo y la memoria de una familia rota por la injusticia. Su dignidad residía en los pequeños gestos, en la forma en que doblaba una toalla con precisión milimétrica o en el modo en que bajaba la mirada para no cruzarse con la arrogancia de los huéspedes. Vivía en un murmullo constante, anhelando un silencio que nunca llegaba, uno que le permitiera, por fin, escucharse a sí misma. El hotel era un universo de contrastes brutales, el brillo del mármol bajo sus pies, el tintineo lejano de las copas de champán en el bar del vestíbulo y el aroma a lirios frescos que impregnaba los pasillos chocaban con la realidad de su existencia. Para ella, esos corredores eran un laberinto de servidumbre silenciosa. Su supervisor, un hombre de sonrisa fácil y manos inquietas, la observaba con una autoridad que la asfixiaba, recordándole a cada instante su lugar en esa jerarquía invisible. La opresión no era violenta, sino sutil y constante, como una fina lluvia que cala hasta los huesos. Elena se sentía atrapada entre el lujo que limpiaba y la precariedad que la esperaba al final de su turno. Un fantasma en un palacio que nunca sería su hogar. A pesar de todo, en su interior ardía una llama intacta de justicia, un legado de su padre, un hombre que le enseñó que la integridad era lo único que nadie podía arrebatarle. Observaba el mundo de los poderosos con una mezcla de miedo y desdén, viendo la facilidad con la que rompían las reglas que a ella la mantenían encadenada. Veía la corrupción en las sonrisas forzadas, en los tratos cerrados en susurros y en el desprecio con que trataban al personal. Su mundo, regido por la honestidad y el trabajo duro, parecía una broma cruel frente a la opulencia inmoral que la rodeaba. Esta dualidad la consumía, alimentando una soledad profunda y una sensación de impotencia que la dejaba sin aire, preguntándose si su brújula moral solo servía para guiarla hacia el fracaso. De vuelta en el baño, el tiempo seguía congelado. El vapor comenzaba a disiparse, revelando con más claridad el rostro de Arturo Serrano. No había sorpresa en su expresión, ni ira, ni lujuria, solo una quietud depredadora, una evaluación fría que la desnudaba por dentro, llegando hasta el fondo de su alma. Él la estudiaba como si fuera una pieza anómala en su tablero de ajedrez perfectamente controlado. Elena, por su parte, dejó de ver solo a un hombre desnudo y peligroso. Vio las marcas en su piel, cada una contando una historia de violencia y supervivencia. Vio el cansancio profundo en sus ojos oscuros, una fatiga que el poder no podía ocultar.
Por un instante fugaz, no vio a un monstruo, sino a un hombre prisionero de su propia leyenda. La tensión en la habitación era tan densa que podía cortarse. El único sonido era el goteo rítmico de una gota de agua cayendo desde el grifo de oro sobre el mármol impoluto. Un metrónomo marcando los segundos de una vida que se desvanecía para dar paso a otra. Elena podía oír el latido de su propio corazón, un tambor desbocado contra el silencio sepulcral que él imponía con su mera presencia. El aroma a sándalo y a ozono se mezclaba con algo más primario, casi metálico. No se movió, no hizo ningún gesto para cubrirse. Su poder no residía en la intimidación física, sino en esa capacidad de dominar el espacio y el tiempo, obligándola a ella y al mundo entero a esperar su veredicto. En ese silencio insoportable, Elena sintió como una puerta invisible se cerraba a su espalda con un chasquido definitivo. El sonido de una sirena lejana en las calles de Madrid le recordó que existía un mundo exterior, un mundo de reglas y normalidad al que quizás ya no podría regresar. Sabía, con una certeza que le helaba la sangre, que aquel encuentro no era un accidente, sino un punto de inflexión. Arturo Serrano todavía no había pronunciado una sola palabra, pero su mirada ya había dictado una sentencia. La vida de la chica invisible que limpiaba las huellas de los demás acababa de terminar. Y algo nuevo, aterrador y extrañamente magnético estaba a punto de comenzar. El amanecer en Usera era un murmullo grisáceo que se colaba por las persianas mal cerradas del pequeño piso de Elena. Cada mañana, el sonido del despertador era una sentencia, el primer eslabón de una cadena de obligaciones que la arrastraba fuera de la cama. Su rutina era un ritual silencioso y medido. El café solo, amargo como sus pensamientos, el pan duro del día anterior y la mirada perdida en el patio interior donde la ropa tendida de los vecinos dibujaba un mapa de vidas tan precarias como la suya. Vivía en un mundo de gestos contenidos y esperanzas aplazadas, un universo donde el simple hecho de respirar hondo se sentía como un acto de rebeldía. Su existencia se medía en turnos de 8 horas, en el peso de las sábanas sucias y en la distancia infinita que separaba su barrio del brillante corazón de la ciudad donde trabajaba. El viaje en el autobús de la línea 6 era un purgatorio diario, un espacio suspendido entre dos realidades irreconciliables. A su alrededor, rostros cansados, idénticos al suyo, se reflejaban en los cristales empañados. Eran la legión de invisibles que mantenía en funcionamiento la maquinaria de Madrid. Elena observaba el paisaje cambiar, como los edificios de ladrillo visto daban paso a las fachadas señoriales del barrio de Salamanca. Cada parada la alejaba un poco más de sí misma, preparándola para la anulación que suponía su trabajo. Se sentía como una extranjera en su propia ciudad, una espectadora de una opulencia que solo podía tocar con guantes de látex, siempre con el miedo de dejar una huella, de recordarles a los dueños de ese mundo que ella también existía. En los vestuarios del hotel, el acto de ponerse el uniforme era una transformación dolorosa. La tela almidonada de un blanco impoluto era una armadura que la protegía y una jaula que la despojaba de su identidad. Al abrocharse el último botón, Elena García desaparecía, para dar paso a un número de empleada, a una figura anónima cuya única función era borrar las imperfecciones del mundo de los demás. El uniforme olía a detergente industrial y a sumisión, y pesaba sobre sus hombros no por su tejido, sino por todo lo que representaba. La renuncia a sus propios sueños, la aceptación de un lugar en el escalafón más bajo de la pirámide social, la promesa de pasar desapercibida para poder sobrevivir un día más. La opresión tenía un rostro y un nombre, Ricardo, el jefe de planta. Era un hombre de sonrisa fácil y mirada depredadora, un maestro de la humillación sutil. No necesitaba gritar, sus armas eran el sarcasmo, los comentarios velados sobre su aspecto o la forma en que su mirada se detenía en ella un segundo más de lo necesario, haciéndola sentir sucia y expuesta. «A ver si hoy nos movemos con un poco más de alegría, García», le decía con un tono falsamente paternalista que le revolvía el estómago. Elena había aprendido a construir un muro interior, a disociarse de sus palabras, pero cada dardo envenenado dejaba una pequeña fisura en su armadura, recordándole su absoluta vulnerabilidad en aquel entorno.
Esa vulnerabilidad tenía una raíz profunda, una deuda que no era suya pero que pagaba religiosamente cada mes. La enfermedad de su madre, un mal degenerativo y costoso, era el ancla que la mantenía atada a ese trabajo. Cada turno extra, cada humillación soportada se convertía en una caja de medicamentos, en una visita al especialista, en un día más de vida para la única persona que le quedaba en el mundo. La foto de su madre, sonriendo en un tiempo más feliz, reposaba en su mesilla de noche como un recordatorio constante de su propósito. Este sacrificio silencioso era su motor y su condena, la razón por la que no podía permitirse el lujo de rebelarse, de alzar la voz, de romper las cadenas. En los escasos momentos de pausa, cuando se escondía en el cuarto de la lencería o miraba por la ventana de un pasillo de servicio, Elena soñaba. No eran sueños de riqueza ni de poder, sino anhelos sencillos de libertad. Se imaginaba en una pequeña casa junto al mar, con las manos manchadas de pintura en lugar de lejía, con tiempo para leer los libros que se acumulaban en su habitación. Recordaba su talento para el dibujo, una pasión que la vida se había encargado de sofocar hasta convertirla en un eco lejano. Esta vida dual, la de la mujer que fregaba suelos de mármol y la de la artista que sobrevivía en su interior, la partía en dos, creando una tensión insoportable entre la realidad que vivía y el mundo que anhelaba. El contraste entre su vida y las que limpiaba era una bofetada constante. Entraba en suites que eran más grandes que su piso, donde el aire olía un lujo tan abstracto que casi parecía irreal. Encontraba joyas olvidadas en un cajón que podrían saldar la deuda de su madre. Vestidos de seda usados una sola vez y arrojados al suelo, restos de banquetes opulentos que alimentarían a su barrio durante una semana. No sentía envidia, sino una profunda y amarga tristeza, una incomprensión ante la injusticia del mundo. Limpiaba las huellas de vidas despreocupadas con la rabia contenida de quien sabe que las reglas del juego están trucadas desde el principio y que ella siempre estaría en el lado perdedor. A pesar del peso que la aplastaba, su sentido de la justicia permanecía intacto. Un día vio a Ricardo acorralar a una de las limpiadoras más jóvenes, una chica recién llegada de Ecuador, acusándola a gritos de haber roto un jarrón. Elena, sin pensarlo, dio un paso al frente. «Fui yo, Ricardo», dijo con una voz firme que no parecía la suya. Se me resbaló al quitarle el polvo. Sabía que se exponía a una sanción, pero no podía soportar ver el pánico en los ojos de la chica. Ricardo la fulminó con la mirada, sorprendido por su insubordinación. No la despidió, pero la marcó. Desde ese día, la vigilancia sobre ella se volvió asfixiante, esperando el más mínimo error para hacerla pagar por su osadía. La humillación definitiva llegó esa misma semana. Una clienta habitual, una mujer de fortuna y modales agrios, se quejó de que faltaba un broche de poco valor de su joyero. Ricardo, con una sonrisa maliciosa, reunió a todo el personal de la planta y, sin ninguna prueba, señaló a Elena. «García, vacía tus bolsillos y tu taquilla, ahora». El silencio que se hizo en el pasillo fue atronador. Con las mejillas ardiendo y las manos temblando, obedeció, mostrando la vaciedad de sus pertenencias. El broche nunca apareció, pero la mancha de la sospecha quedó sobre ella, una marca invisible que la aisló de sus compañeras y la dejó completamente sola, rota por dentro. Esa misma tarde, como un acto final de castigo y desprecio, Ricardo se acercó a ella. «Ya que tienes tanto tiempo libre para hacer de heroína y de ladrona, te vas a encargar tú sola del ático. El señor Serrano lo quiere impecable, y no quiero ni una sola queja, ¿entendido? Es un hombre particular». El nombre resonó en el pasillo con la gravedad de una amenaza. Mientras Elena empujaba el carrito de la limpieza hacia el ascensor de servicio, sentía el peso de todas las miradas sobre ella. Las puertas metálicas se cerraron, aislándola del mundo. No sabía que, en ese ascenso hacia el lujo y el poder, estaba dejando atrás los restos de su antigua vida para siempre. La noche había descendido sobre Madrid, envolviendo el barrio de Salamanca en un velo de luces doradas y silencio aristocrático. En el exclusivo bar del hotel, el tiempo parecía moverse a un ritmo diferente, más denso y deliberado. Sentado en un apartado reservado de cuero oscuro, Arturo Serrano era el epicentro inmóvil de esa quietud.
Vestía un traje negro a medida que parecía fundirse con las sombras, y su única compañía era un vaso de whisky cuyo hielo tintineaba suavemente con cada movimiento calculado de su mano. No hablaba, no miraba su teléfono, simplemente observaba el ir y venir del lujo, su rostro una máscara impasible que no revelaba nada del violento universo que gobernaba. Su poder no necesitaba ser anunciado, era una presión atmosférica que todos en la sala sentían y respetaban sin saber por qué. A su alrededor, la vida del hotel fluía con una cautela reverencial. Los camareros se movían con una eficiencia silenciosa, evitando su mesa como si un campo de fuerza invisible la protegiera. Las conversaciones en las mesas cercanas bajaban de volumen instintivamente cuando pasaban cerca de su radio de influencia. Dos hombres de aspecto severo, discretamente situados cerca de la entrada, no le quitaban ojo, pero su vigilancia era tan sutil que parecían parte de la decoración. Arturo era una anomalía en aquel entorno de opulencia despreocupada, un depredador en un jardín de invierno, cuya calma era mucho más intimidante que cualquier rugido. Su presencia transformaba el elegante bar en su territorio personal, un tablero de ajedrez donde él era el único jugador que conocía las reglas. Elena apareció en ese escenario como un fantasma con uniforme. Empujaba un discreto carrito para recoger la cristalería usada, moviéndose con la cabeza gacha y la determinación de ser invisible. Todavía sentía el eco del encuentro en el ático, un escalofrío que le recorría la espalda cada vez que cerraba los ojos. Su único objetivo era terminar su turno sin más incidentes, desaparecer en la noche y regresar a la seguridad anónima de su pequeño piso. El bar era su última parada, un último obstáculo antes de la libertad. Se concentraba en el sonido de los vasos al chocar suavemente, en el peso del carrito, en cualquier cosa que la anclara a la tarea y la alejara del recuerdo de aquellos ojos oscuros y aquel cuerpo marcado por la violencia. Pero la invisibilidad era un lujo que esa noche le sería negado. Ricardo, su supervisor, la vio desde el otro lado de la sala y una sonrisa de suficiencia se dibujó en su rostro. Vio la oportunidad perfecta para reafirmar su autoridad, para terminar de humillarla delante de un público selecto. Se acercó a ella con paso rápido y deliberado, su cuerpo bloqueándole el camino. «García, ¿se puede saber qué haces? Llevas media hora para recoger 4 copas», espetó en un susurro lo suficientemente alto para que las tablas cercanas lo oyeran. Su voz era un látigo de desprecio. «No te pago para que pasees tu cara de amargada por mi planta. Muévete, o mañana mismo estás en la calle». El mundo de Elena se encogió hasta reducirse a la cara burlona de Ricardo y las miradas curiosas que comenzaban a posarse sobre ella. El calor de la vergüenza le subió por el cuello, tiñendo sus mejillas de un rojo intenso. Quiso responder, defenderse, pero las palabras se le atascaron en la garganta, ahogadas por el miedo a perder el trabajo que mantenía a su madre con vida. Ricardo, disfrutando de su poder, dio un paso más y le sujetó el brazo con una fuerza innecesaria. «Te he hecho una pregunta. ¿Es que además de lenta, eres sorda?» La humillación era total, pública y paralizante. En ese momento, Elena no era más que un objeto de desprecio, una pieza rota en la maquinaria perfecta del hotel. Entonces, un sonido cortó el aire tenso. No fue un grito ni una palabra, sino el claro y deliberado chasquido de un vaso de cristal al ser depositado sobre una mesa de madera maciza. El sonido, aunque no era fuerte, resonó en el silencio expectante con la autoridad de un disparo. Todas las miradas, incluida la de Ricardo, se giraron hacia el reservado en la sombra. Arturo Serrano no había movido un músculo, salvo para dejar su bebida. Pero sus ojos ya no barrían la sala. Estaban fijos, clavados en la mano de Ricardo, que todavía sujetaba el brazo de Elena. No había ira en su mirada, sino algo mucho peor. Un frío y absoluto desinterés que era en sí mismo una sentencia de muerte. El efecto fue inmediato y devastador. El color desapareció del rostro de Ricardo, reemplazado por una palidez cerúlea de puro terror. Soltó el brazo de Elena como si quemara, dando un paso atrás con torpeza. El nombre Serrano debió de estallar en su mente, conectando al hombre del reservado con las historias y susurros que circulaban por los pasillos del hotel. Balbuceó una disculpa ininteligible, dirigida al aire, y prácticamente huyó del bar, dejando tras de sí un silencio denso y pesado.
El depredador había movido una sola pieza en su tablero y el rey contrario había caído sin necesidad de una batalla. El poder de Arturo no residía en lo que hacía, sino en lo que era capaz de hacer. Liberada del agarre y de la humillación, Helena se quedó inmóvil, respirando con dificultad. Levantó la vista lentamente, sus ojos buscando instintivamente a su salvador anónimo. La mirada de Arturo se encontró con la suya a través de la penumbra del bar. Duró apenas 3 segundos, pero en ese breve lapso, Helena sintió que la desnudaba de una forma completamente diferente a como lo había hecho en el ático. Esta vez, su escrutinio no era sobre su cuerpo, sino sobre su alma. Vio su miedo, sí, pero también vio la chispa de desafío que se negaba a extinguirse. La dignidad herida que luchaba por mantenerse en pie. Y ella, por primera vez, no solo vio al monstruo, vio una extraña y desoladora soledad en el fondo de sus ojos. Él rompió el contacto visual primero. Con un gesto casi imperceptible, un leve asentimiento que era más un reconocimiento que un saludo, volvió a su vaso de whisky como si ella ya no existiera. La había visto, la había protegido y ahora la había descartado. Para él, el incidente había terminado. Para Helena, acababa de empezar. Recogió su carrito con manos temblorosas y se retiró del bar, sintiendo cada paso como si caminara sobre cristales rotos. No se atrevió a mirar atrás, pero no lo necesitaba. Sentía su presencia en la nuca, una marca invisible que la seguiría mucho después de haber abandonado el hotel. Ya en la soledad del pasillo de servicio, bajo la luz fluorescente y fría, Helena se apoyó contra la pared tratando de calmar el temblor de su cuerpo. El miedo era una corriente helada en sus venas, pero debajo de él algo más complejo y perturbador comenzaba a florecer. No era gratitud, no exactamente. Era una extraña sensación de conexión, el reconocimiento de que aquel hombre, el rey de un mundo oscuro y violento, la había visto de verdad. Había mirado a través de su uniforme, más allá de su condición de empleada, y había intervenido. El eco de su mirada silenciosa resonaba en su mente, un presagio de que la puerta que se había cerrado de golpe en el ático nunca volvería a abrirse. Los días que siguieron al incidente del bar se tiñeron de una calma antinatural. Ricardo, su supervisor, ya no la miraba, de hecho evitaba su pasillo como si un fantasma lo habitara. Sus compañeras, por otro lado, la observaban con una mezcla de recelo y una nueva forma de respeto. Helena se sentía más sola que nunca, marcada por una protección que no había pedido y que la aislaba tras un muro invisible. Ya no era la chica invisible, sino la chica del señor Serrano, un título no oficial que pesaba más que cualquier humillación anterior. Sabía con una certeza que le helaba los huesos que la intervención de Arturo no había sido un acto de bondad desinteresada, sino la primera jugada en una partida cuyo tablero y reglas desconocía por completo. La presencia de él se volvió una constante sutil y perturbadora. No la buscaba directamente, pero sus mundos colisionaban con una frecuencia que desafiaba la casualidad. Un día, mientras ella pulía los apliques de un corredor desierto, las puertas del ascensor privado se abrieron y apareció él. No iba a ninguna parte, simplemente se quedó allí, observándola trabajar en silencio. El aire se cargó de electricidad. Helena no levantó la vista, pero sintió su mirada recorrer cada uno de sus movimientos. El silencio se prolongó durante un minuto eterno antes de que las puertas volvieran a cerrarse, llevándose tan misteriosamente como había llegado. Ella se quedó con el corazón desbocado y el olor de su discreta colonia impregnando el pasillo. Esa noche, la curiosidad venció al miedo. En la precaria seguridad de su piso, Helena tecleó el nombre Arturo Serrano en el buscador de Internet. Los resultados eran una fachada impecable. Empresario de éxito, inversor en el sector inmobiliario y hostelero, filántropo discreto. No había ni una sola mención a la violencia que sus ojos delataban. Pero entre las líneas de los artículos económicos y las fotos de eventos benéficos se leía una historia de poder absoluto, de rivales que desaparecían del mapa empresarial de la noche a la mañana, de tratos cerrados en la sombra. Empezó a comprender que el hombre no era solo un criminal, era un arquitecto del poder, y su mundo, tan opaco y letal, la estaba atrayendo hacia su centro. La tensión alcanzó un nuevo nivel una semana después. Helena salía del hotel bien entrada la noche, agotada, esperando el último autobús bajo una llovizna fría.
De la oscuridad surgió un coche negro, silencioso y elegante como una pantera, que se detuvo junto a ella. La ventanilla trasera descendió, revelando el rostro impasible de Arturo. No le ofreció llevarla, no le dirigió una sonrisa, simplemente dijo, con esa voz grave que parecía hacer vibrar el aire, «No es seguro a estas horas». Era una afirmación, no una oferta. El corazón de Elena martillaba contra sus costillas. El miedo le decía que subiera, que obedeciera, pero su orgullo, esa última brizna de autonomía que le quedaba, la obligó a negar con la cabeza. «Estoy bien, gracias». La reacción de él fue casi imperceptible, pero Elena la notó. Una levísima inclinación de su cabeza, un parpadeo lento, como si estuviera procesando una respuesta inesperada. No insistió, la ventanilla subió con un suave zumbido y el coche se deslizó de nuevo hacia la noche, desapareciendo en la curva. Sin embargo, ella sintió que no se había ido del todo. Mientras caminaba las últimas calles hasta su casa, tuvo la extraña sensación de ser observada, de que una sombra protectora y amenazante la seguía desde la distancia. Él no la había obligado, pero le había dejado claro que su negativa era un acto que él registraba, un movimiento más en su tablero de ajedrez particular. La estaba estudiando, aprendiendo sus límites y su resistencia. El conflicto interno la estaba desgarrando. Una parte de ella, la sensata, la que había luchado toda su vida por mantenerse en el lado correcto de la línea, le gritaba que huyera, que dejara el trabajo, que desapareciera de su radar. Pero otra parte, una voz más profunda y peligrosa, se sentía fascinada. Nadie la había mirado nunca como él lo hacía, como si viera directamente a través de sus defensas hasta el núcleo de su ser. Su protección, aunque aterradora, era también extrañamente reconfortante en un mundo que siempre la había tratado con indiferencia o desprecio. Se sentía atrapada entre el pánico a lo que él representaba y una inexplicable atracción hacia el hombre que se escondía tras la máscara de poder y control. La ambigüedad de sus intenciones se hizo insoportable cuando, al día siguiente, encontró un paquete en su taquilla. Era una caja plana y elegante, sin remitente. Con manos temblorosas la abrió. Dentro no había joyas ni dinero, sino un juego de lápices de carboncillo de calidad profesional y un cuaderno de dibujo de tapas de cuero. No había ninguna nota. El gesto la dejó sin aliento. Era algo profundamente personal, una invasión a la parte más íntima y olvidada de su alma. ¿Cómo podía saberlo? Recordó haber garabateado en una servilleta durante un descanso, un gesto distraído y melancólico. Él la observaba, no solo sus movimientos en el hotel, sino sus sueños rotos, sus anhelos secretos. Este regalo era más peligroso que cualquier amenaza. Era un arma de seducción silenciosa, una forma de decirle, te veo, sé quién eres. Elena sintió una oleada de pánico mezclada con una extraña calidez. El miedo a su omnipresencia luchaba contra la emoción de ser reconocida, de que alguien hubiera visto el arte que ella misma había enterrado bajo capas de resignación y deber. Cerró la caja de golpe, como si pudiera contener la avalancha de emociones que amenazaba con desbordarla. Dejar ese regalo en su taquilla era una declaración. Podía llegar a ella donde y cuando quisiera, no solo a su espacio físico, sino también a su refugio interior. Mientras tanto, en la cima de su imperio de cristal y acero, Arturo Serrano observaba la ciudad nocturna desde su despacho. Sobre su escritorio de caoba, varias pantallas mostraban no los mercados de valores ni informes de seguridad, sino imágenes discretas de las cámaras del hotel. En una de ellas, congelada, estaba la imagen de Elena en el cuarto de servicio, con la caja abierta en sus manos, su rostro una mezcla perfecta de terror y asombro. Él mismo no entendía la compulsión que lo llevaba a romper todas sus reglas por ella. La pureza de esa chica, su inquebrantable sentido de la dignidad ante la humillación, era como un espejo que le devolvía el reflejo de todo lo que él había perdido, de todo lo que había destruido en su ascenso al poder. Decidió forzar el siguiente movimiento. Dio orden de que la llamaran a su suite bajo el pretexto de una queja sobre la limpieza. Cuando Elena entró, nerviosa y a la defensiva, lo encontró de pie junto al ventanal, de espaldas a ella, contemplando las luces de Madrid. La suite estaba impecable, no había nada fuera de lugar. El silencio se prolongó hasta que ella, con un hilo de voz, preguntó: ¿Deseaba algo, señor Serrano? Él se giró lentamente, sus ojos oscuros atrapándola. Sí, dijo, su voz tranquila pero cargada de una autoridad ineludible. Quería saber por qué no ha usado mis lápices.
La pregunta directa la desarmó por completo, dejándola sin escapatoria. Elena balbuceó una excusa, diciendo que no podía aceptar un regalo tan caro, que no era apropiado. Pero sus palabras sonaban huecas incluso para ella. Arturo acortó la distancia entre ellos con 2 pasos lentos y deliberados, deteniéndose tan cerca que ella tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo. El espacio personal de Elena se vio invadido por su imponente presencia. Podía percibir el aroma a sándalo y a poder que emanaba de él, un olor que ya asociaba con el peligro y una extraña sensación de seguridad. El talento no debe desperdiciarse por un orgullo mal entendido, Elena, dijo, usando su nombre de pila por primera vez. El sonido de su nombre en sus labios fue a la vez una caricia y una marca de posesión. La tensión física en la habitación era casi insoportable. Él no la tocaba, pero la energía que emanaba de su cuerpo era como un campo de fuerza que la envolvía. Elena podía sentir el calor que irradiaba, ver el sutil movimiento de su pecho al respirar. Sus miradas se sostuvieron en un duelo silencioso. La de él, intensa y escrutadora, buscando una fisura en su armadura. La de ella, una mezcla de desafío y vulnerabilidad, negándose a ceder por completo. En ese momento, en la quietud de la suite de lujo, no eran un jefe de la mafia y una camarera. Eran un hombre roto y una mujer íntegra, 2 polos opuestos atraídos por una fuerza que ninguno de los dos podía controlar ni comprender. Fue ella quien rompió el hechizo. Dando un paso atrás, recuperando un ápice de su espacio, encontró la fuerza para hablar con una claridad que la sorprendió a sí misma. Le agradezco su preocupación, señor Serrano, pero mi vida y mis problemas no son de su incumbencia. La frase quedó suspendida en el aire, una declaración de independencia tan valiente como desesperada. Por un instante creyó ver un destello de admiración en los ojos de él, una reacción que la desconcertó todavía más. Él no se enfadó, no la amenazó, simplemente la observó con una nueva intensidad, como si acabara de descubrir una cualidad en ella que lo fascinaba aún más. Él asintió lentamente, un gesto que era a la vez una concesión y una advertencia. Como desee, respondió con una calma gélida que le erizó la piel. Puede retirarse. Las palabras eran una orden de despido, pero el subtexto era claro. Esta conversación no había terminado. Elena prácticamente huyó de la suite, con el corazón latiéndole en la garganta. Necesitaba aire, necesitaba distancia, necesitaba escapar de la órbita de aquel hombre antes de que la consumiera por completo. Corrió por los pasillos de servicio, ignorando las miradas de sus compañeros, y salió a la calle como si el mismo diablo la persiguiera. Pero la red de Arturo Serrano era mucho más extensa de lo que ella imaginaba. Al salir por la puerta de personal, una escena en el callejón contiguo la paralizó. 2 hombres corpulentos, los mismos que hacían de guardia discreta para Arturo, estaban metiendo a Ricardo a la fuerza en la parte trasera de un sedán oscuro. No hubo gritos, ni violencia explícita, solo una eficiencia brutal y silenciosa. Ricardo no se resistía, el terror puro había petrificado sus facciones. Sus ojos, desorbitados, se encontraron con los de Elena por una fracción de segundo, y en ellos vio una súplica desesperada y la comprensión de que su destino estaba sellado. La puerta del coche se cerró con un golpe sordo y definitivo, y el vehículo desapareció en la noche. Elena se quedó de pie en la acera, el frío de la noche penetrando en sus huesos, pero no era nada con el hielo que se extendía por sus venas. Aquello no era una coincidencia, era un mensaje, era la consecuencia directa de su conversación en la suite, la respuesta de Arturo a su desafío. Él le estaba mostrando, de la forma más cruda y aterradora, cómo resolvía los problemas, cómo eliminaba las molestias. La había protegido de nuevo, pero esta vez la protección olía a secuestro y a muerte. La línea moral que ella tanto se esforzaba por mantener no solo se había desdibujado, sino que él la había borrado por completo en su nombre. Levantó la vista instintivamente hacia la ventana del ático, una mancha de luz en la inmensidad oscura del hotel. No podía verlo, pero sabía con una certeza absoluta que él estaba allí, observándola.
observando su reacción, su horror, su comprensión. Ya no era una espectadora de su mundo, él la había convertido en la causa, en el epicentro de un acto de violencia. El miedo que sentía ahora era diferente, más profundo y visceral. Estaba mezclado con una terrible sensación de complicidad. El vínculo entre ellos, forjado en silencios, miradas y gestos ambiguos, acababa de sellarse con un acto oscuro que los ataba para siempre. El horror de aquella noche no la abandonó, se aferró a su piel como el frío de la llovizna, una certeza helada de que la protección de Arturo Serrano era una jaula cuyas paredes se estrechaban a su alrededor. No podía dormir, la imagen de los ojos aterrorizados de Ricardo la perseguía en la oscuridad de su habitación. No podía ser cómplice de aquello, no podía permitir que su vida fuera el precio de la seguridad de otra persona. Una decisión desesperada, nacida del pánico y de una última y feroz defensa de su propia alma, tomó forma en su mente. No iba a huir. Iba a enfrentarse a él. Iba a devolverle su control, a arrojarle a la cara su protección envenenada. Sabía dónde encontrarlo. Los susurros en el hotel hablaban de un club de jazz privado, el silencio roto, su santuario, su verdadero despacho. Con el corazón martillándole en el pecho y las manos heladas, Elena se adentró en aquel mundo de sombras y terciopelo rojo. El aire olía a humo de puros caros, a whisky añejo y a secretos. Su sencillo uniforme de trabajo era una mancha de pureza en un lienzo de corrupción sofisticada. Lo vio al fondo, en un reservado de cuero oscuro, la luz de una pequeña lámpara tallando su rostro en ángulos duros. No estaba solo. 2 hombres de rostros impasibles lo flanqueaban, sus miradas barriendo el local con una vigilancia depredadora. Cada paso que daba hacia él se sentía como una caminata sobre un campo de minas, atrayendo las miradas frías y evaluadoras de una clientela que sabía, por instinto, que ella no pertenecía a ese lugar. Se detuvo frente a su mesa, una figura frágil desafiando al rey en su propia corte. Sin esperar a que le dieran permiso para hablar, sacó de su bolsillo la caja con los lápices de carboncillo y la depositó sobre la mesa de caoba. El gesto fue silencioso, pero resonó en el ambiente tenso como un disparo. «No quiero esto», dijo, su voz un temblor contenido de rabia y miedo. «No quiero su protección. No quiero tener nada que ver con usted ni con lo que le hizo a Ricardo». Levantó la vista, sus ojos encontrándose con los de él, suplicantes y desafiantes a la vez. «Déjeme en paz, devuélvame mi vida, la que tenía antes de que usted decidiera que me pertenecía». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, una blasfemia en aquel templo de poder silencioso. Los hombres a su lado se tensaron, listos para actuar a la más mínima señal. Arturo no se movió. La observó con una intensidad que parecía perforarla, y por primera vez Elena vio una grieta en su máscara de control. No era ira, era algo más parecido al asombro, a una incredulidad casi dolorosa ante su audacia. Con un gesto casi imperceptible de la cabeza, despidió a sus guardias. Se levantaron sin una palabra y se disolvieron entre las sombras, dejándolos solos en una isla de tensión en medio del murmullo del club. El silencio entre ellos se estiró, cargado de todo lo no dicho, de la colisión de sus 2 mundos. Él abrió la boca para hablar y en ese preciso instante la puerta del club se abrió de golpe, rompiendo el hechizo con una ráfaga de aire frío y la presencia de una nueva amenaza. 3 hombres entraron, moviéndose con una arrogancia que heló la sangre de todos los presentes. No eran clientes, eran lobos entrando en el territorio de otro león. El líder, un hombre con una cicatriz que le cruzaba la ceja, sonrió con malicia al ver a Arturo. Serrano, siempre tan bien acompañado. Su mirada se deslizó hacia Elena, evaluándola con un desprecio lascivo. «No sabíamos que tenías un nuevo pasatiempo, ¿o es algo más? Dicen por ahí que has perdido la cabeza por una simple camarera, que te has vuelto blando». Las palabras eran un veneno calculado, diseñado para humillarlo, para probar los límites de su legendario autocontrol delante de su mundo.
La vida de Elena, en ese segundo, dejó de ser suya para convertirse en un arma apuntada directamente al corazón del imperio de Arturo. El tiempo se detuvo. Elena vio la lucha en los ojos de Arturo, un conflicto tan rápido y violento como una tormenta en alta mar. Vio al estratega frío calculando las probabilidades, sopesando su vida contra la estabilidad de su poder. Sacrificarla era la jugada lógica, la decisión que el Arturo Serrano de las leyendas tomaría sin dudar. Un peón por el rey. Sintió un frío mortal recorrerla al comprender que su existencia pendía de un hilo, de la decisión de un hombre que era un completo extraño, un monstruo. Por un instante aterrador, vio en sus ojos el abismo de la nada, la posibilidad real de que él la entregara para protegerse. El murmullo del club se desvaneció y solo quedó el latido ensordecedor de su propio corazón. Entonces sucedió. No fue una decisión, fue un instinto primordial, un relámpago que rompió todas sus reglas. Arturo se levantó, no con la furia de un rey desafiado, sino con la velocidad silenciosa de un depredador que protege lo suyo. En un movimiento fluido y brutal, se interpuso entre ella y los hombres, su cuerpo convirtiéndose en un escudo humano. Su mano se cerró sobre el brazo de Elena, no con violencia, sino con una posesión desesperada, tirando de ella para colocarla detrás de su espalda. El contacto fue una descarga eléctrica, una marca de fuego que selló su destino. En ese gesto, Arturo Serrano, el hombre que nunca mostraba debilidad, acababa de declarar al mundo entero que aquella mujer insignificante era su única vulnerabilidad. La violencia que siguió fue tan rápida y silenciosa como el propio Arturo. No hubo un tiroteo ni una pelea prolongada. Hubo un movimiento preciso, un destello metálico y un grito ahogado. Sus hombres reaparecieron de las sombras como espectros, neutralizando la amenaza con una eficiencia clínica y aterradora. En menos de 10 segundos, los intrusos habían desaparecido, arrastrados fuera del local como si nunca hubieran existido. El club quedó sumido en un silencio sepulcral, solo roto por el sonido de un vaso roto en el suelo y la melodía melancólica de un saxofón que, ajeno a todo, seguía sonando en algún lugar del escenario. La normalidad intentaba imponerse sobre el horror, pero el aire seguía oliendo a pólvora y a sangre. Arturo no la soltó. Su mano seguía aferrada a su brazo, anclándola a la realidad, mientras su pecho subía y bajaba con una respiración contenida. Elena, temblando detrás de él, podía sentir el calor de su cuerpo, la tensión de sus músculos. Lentamente, él se giró para mirarla. La máscara había desaparecido por completo. En sus ojos ya no había hielo, sino una tormenta de emociones que no pudo nombrar, furia, miedo, un atisbo de algo parecido al arrepentimiento. Ella, a su vez, ya no veía al monstruo ni al empresario, veía a un hombre que acababa de quemar su propio mundo para salvarla. Había visto la oscuridad en su máxima expresión, pero también un acto de sacrificio tan puro que la dejó sin aliento. Él aflojó la presión de sus dedos lentamente, pero el calor de su toque permaneció en su piel como una quemadura. No dijeron nada, no era necesario. Las palabras eran inútiles frente a la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Él había roto su código por ella. Ella había entrado en su mundo y se había convertido en su centro. En la quietud del club devastado, bajo la mirada de nadie, ambos comprendieron que ya no había vuelta atrás. No eran un jefe de la mafia y una camarera. Eran dos almas unidas por un acto de violencia y redención. El silencio que cayó después no fue de paz, sino el eco del universo que, para ambos, acababa de romperse para siempre. El viaje de vuelta no tuvo palabras. El interior del coche era una cripta de cuero negro y silencio, aislándolos del mundo exterior donde la lluvia comenzaba a lavar las calles de Madrid. Elena miraba las gotas de agua deslizarse por la ventanilla, cada una trazando un camino errático, como su propia vida en ese instante. A su lado, Arturo conducía con una concentración pétrea, sus manos firmes en el volante, pero ella podía sentir la furia controlada que emanaba de él, una energía tan densa que casi le impedía respirar. No era una ira dirigida hacia ella, sino hacia sí mismo, hacia el mundo que había permitido que la tocara.
El olor a ozono y a peligro se mezclaba con el sándalo de su piel, creando un aroma que quedaría grabado en su memoria para siempre, el perfume de la salvación y la condena. El coche se detuvo frente a su portal, en la calle silenciosa de un barrio que de repente parecía pertenecer a otra galaxia. Las luces de la ciudad se reflejaban en el asfalto mojado, creando un espejismo de belleza sobre la cruda realidad. Arturo no la miró, sus ojos permanecieron fijos en el parabrisas, como si temiera que el contacto visual pudiera romper el último hilo de su autocontrol. «No vuelvas al hotel», dijo, su voz un susurro grave, cada palabra un cincel tallando su sentencia. «No intentes buscarme, desaparece, es la única forma de que sigas con vida». No era una sugerencia, era una orden irrevocable, el sonido de una puerta de acero cerrándose entre sus mundos. Elena salió del coche sin decir nada, y el rugido del motor al alejarse fue el sonido de su corazón rompiéndose. Los días siguientes se convirtieron en un limbo de silencio y paredes desnudas. Encerrada en su pequeño piso, el mundo exterior se había vuelto una amenaza lejana. La lluvia golpeaba contra los cristales, un recordatorio constante de la noche que lo había cambiado todo. Su rutina, antes un ancla de normalidad opresiva, se había desvanecido, dejando un vacío que no sabía cómo llenar. El silencio ya no era un anhelo, sino una tortura, un lienzo en blanco sobre el que se proyectaba una y otra vez la imagen de la violencia, el calor de la mano de Arturo en su brazo y la finalidad de sus últimas palabras. Se sentía como un fantasma en su propia vida, suspendida entre un pasado que ya no existía y un futuro que no se atrevía a imaginar, prisionera de una libertad que no había pedido. La protección de Arturo continuaba, pero ahora era una sombra invisible y asfixiante. Una mañana encontró un sobre grueso deslizado bajo su puerta. Dentro no había una amenaza, sino fajos de billetes, suficientes para cubrir el tratamiento de su madre durante un año entero. No había nota, no había explicación. El gesto, en lugar de aliviarla, la llenó de una amarga desolación. Era dinero manchado, el fruto de un mundo que aborrecía, y ahora dependía de él para sobrevivir. Arturo la había liberado de la precariedad económica para encerrarla en una jaula moral de oro. Cada billete que tocaba se sentía como un eslabón más en la cadena invisible que la ataba a él, una deuda de sangre y silencio que nunca podría saldar. Mientras tanto, en la cima de su imperio, Arturo Serrano se retiraba a su propia oscuridad. El incidente en el club había sido una fisura, una debilidad expuesta que sus enemigos no tardarían en explotar. Para protegerla, tenía que volverse más implacable, más frío, erradicando cualquier rastro del hombre que había roto su código por ella. Observaba la ciudad desde el ventanal de su ático, un mar de luces indiferentes que reflejaban su propia soledad. La imagen de Elena, su desafío y su fragilidad era un fantasma que lo perseguía en la quietud de la noche. Había salvado su vida, pero al hacerlo había puesto en peligro la suya y se había condenado a sí mismo a una vigilancia eterna, a ser el guardián de un tesoro que nunca más podría tocar. Las consecuencias en su mundo no se hicieron esperar. Para reafirmar su autoridad, se vio obligado a tomar decisiones de una brutalidad que incluso a él le dejaron un sabor a ceniza en la boca. Tuvo que cortar lazos, traicionar confianzas y eliminar a un viejo socio que vio su acto de protección como una oportunidad para desafiarlo. Cada movimiento era una pieza de ajedrez jugada para alejar a los lobos de la puerta de Elena. Se sumergía más y más en la violencia, construyendo un muro de sangre y miedo a su alrededor. Un muro diseñado no solo para mantener a raya a sus enemigos, sino también para mantenerla a ella alejada de él, a salvo de la oscuridad que él mismo representaba. La culpa era un veneno lento que se extendía por sus venas, el precio de su única transgresión. En su aislamiento, Elena encontró un refugio inesperado. Una tarde, movida por un impulso que no comprendía del todo, abrió la caja de lápices de carboncillo. Sus dedos, acostumbrados a la lejía y a los productos de limpieza, redescubrieron la textura del grafito, la aspereza del papel. Empezó a dibujar, primero líneas sin sentido, luego formas, hasta que, inevitablemente, el rostro de Arturo comenzó a emerger de la página. No lo dibujó como el monstruo que el mundo veía, sino como ella lo había visto, un hombre marcado por cicatrices visibles e invisibles, con una tormenta de soledad en la mirada.
El arte se convirtió en su lenguaje, una forma de procesar el caos, de transformar el dolor y el miedo en una lúcida y melancólica comprensión. Poco a poco, una dolorosa verdad se abrió paso en su conciencia. La vida que Arturo le había devuelto era una cáscara vacía. Se dio cuenta de la cruel paradoja de su situación. En medio del peligro, junto a él, se había sentido más viva que nunca. Él la había visto, la había reconocido en su totalidad, mientras que su existencia anterior había sido una lucha constante por ser invisible. La opresión silenciosa de su antiguo trabajo había sido reemplazada por la opresión de una seguridad comprada con violencia. El vacío que él había dejado no era solo la ausencia de una amenaza, sino la ausencia de una intensidad que, para bien o para mal, la había hecho sentir real. Anhelaba la tensión de su mirada, el peso de su silencio. Una noche, mientras miraba por la ventana la ciudad dormida, un destello familiar captó su atención. Un sedán negro, idéntico al suyo, pasó lentamente por la avenida principal, a varias calles de distancia. Era una silueta fugaz, una sombra en la noche, pero su corazón dio un vuelco con una certeza absoluta. Era él. No se detuvo, no hizo ninguna señal, simplemente pasaba, un guardián silencioso vigilando desde una distancia infranqueable. Aquel coche, un punto negro en la inmensidad de la noche madrileña, era el símbolo perfecto de su relación. Una presencia constante pero inalcanzable, una protección que era también una condena, a la distancia eterna. Elena se apartó de la ventana y volvió su mirada al dibujo sobre la mesa. El rostro de Arturo la observaba desde el papel, su expresión tan enigmática como en la vida real. Comprendió entonces que el silencio que se había instalado entre ellos no era vacío, sino que estaba lleno de todo lo que no se habían atrevido a decir, del peso de las decisiones tomadas y del eco de un vínculo forjado en el miedo y la redención. No había vuelta atrás para ninguno de los dos, estaban irremediablemente atados, no por cadenas, sino por el recuerdo de un instante en el que un rey oscuro había quemado su reino para proteger a una mujer invisible. Y en la quietud de esa noche solo quedaba el eco de lo que nunca sería. El tiempo, como un río subterráneo, había seguido su curso, tallando un nuevo paisaje en el alma de Elena. Hacía meses que no lo veía, pero su ausencia era una presencia más densa que cualquier recuerdo. El dinero que él le proporcionaba yacía intacto en una cuenta bancaria, un pacto silencioso que ella se negaba a tocar. En su lugar había usado los lápices. Con ellos había dibujado su salida del limbo, trazando sobre el papel no solo líneas y sombras, sino también un nuevo propósito. Había alquilado un pequeño estudio en Malasaña, un espacio inundado de luz, donde el olor a trementina y a café reemplazó al de la lejía y el miedo. Ya no era una sombra que limpiaba las vidas de otros, era una creadora que daba forma a la suya, una mujer que había encontrado su voz en el silencio más absoluto. Su primera exposición fue en una pequeña galería de arte independiente, un evento modesto que para ella representaba la conquista de un universo. Colgó paisajes urbanos melancólicos, naturalezas muertas cargadas de una extraña tensión y retratos de desconocidos. Pero en el centro de la sala, atrayendo todas las miradas, había una única pieza, más grande y poderosa que las demás. Se titulaba Retrato de una tormenta. Era él. No había dibujado al mafioso, sino al hombre que vio en el vapor del baño y en la penumbra del club de jazz. Un rostro tallado por la soledad, unos ojos que contenían la violencia de un siglo y en el fondo una imperceptible grieta de luz, un anhelo de redención que solo ella había sido capaz de ver. Era su confesión, su exorcismo y su única forma de decir adiós. La noche de la inauguración, la galería bullía de una mezcla de amigos, curiosos y críticos locales. Elena, nerviosa y abrumada, se mantenía en un rincón, observando las reacciones de la gente ante su obra. Entonces el murmullo de la sala se atenuó, como si una repentina bajada de presión hubiera absorbido el sonido. La puerta se había abierto y una figura oscura se recortaba contra las luces de la calle. Era Arturo. No vestía como un rey de Lampa, sino con una sencillez casi anónima, pero su presencia imponía un silencio reverencial a su paso. No miró a nadie. Sus ojos, como dos imanes, se fijaron en el cuadro del fondo y caminó hacia él con una lentitud deliberada, abriéndose paso entre la multitud que se apartaba instintivamente. Se detuvo frente al retrato.
Durante un minuto que pareció una eternidad, el mundo entero se redujo a aquel hombre contemplando su propia alma, a través de los ojos de la única mujer que se había atrevido a mirarlo de verdad. Elena, desde la distancia, lo observó sin respirar. Vio cómo sus hombros, siempre rígidos por el peso del control, se relajaban una fracción de milímetro. Vio cómo su mandíbula, perpetuamente tensa, se aflojaba. No había sorpresa en su rostro, ni ira, sino una profunda y desoladora quietud, el reconocimiento de un hombre que se ve a sí mismo por primera vez después de una vida entera usando una máscara. En el trazo de Carboncillo no encontró un juicio, sino una comprensión que nadie más en el mundo le había ofrecido jamás. Sin decir una palabra, sin dirigirle una sola mirada, se dio la vuelta y abandonó la galería con la misma solemnidad con la que había entrado. La normalidad regresó a la sala como una marea lenta, pero para Elena el aire había cambiado para siempre. Se acercó al mostrador de la entrada, donde la galerista la miraba con los ojos muy abiertos. «Ese hombre», empezó a decir, pero se interrumpió. Sobre el mostrador, donde antes no había nada, reposaba una única gardenia blanca, perfecta e inmaculada. No había tarjeta, no había mensaje, no era necesario. Era un símbolo de paz, de respeto, una absolución silenciosa. Era la forma en que un hombre de sombras decía gracias y adiós con el único lenguaje puro que le quedaba. Elena tomó la flor, su tacto suave y frío contra su piel. El aroma delicado llenó sus sentidos, limpiando los últimos vestigios de miedo. Comprendió que aquel era el verdadero final, no una despedida, sino una liberación mutua. El vínculo entre ellos no se había roto, se había transformado en algo etéreo, en el recuerdo de una deuda saldada, no con sangre, sino con arte. Este viaje de sombras y luz demuestra que incluso en el corazón más oscuro, un solo acto de valentía puede sembrar la semilla de la redención. Si esta historia te ha conmovido, si crees en el poder de estas conexiones, muéstranos tu apoyo. Dale a me gusta, comparte este relato con alguien que lo necesite y cuéntanos en los comentarios qué ha significado este final para ti. Porque él le había devuelto la vida y ella a cambio le había devuelto el alma.